Seguimos con el estudio de la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3. Estamos en el versículo número 22 de Colosenses capítulo 3. Mientras estaba ya en la silla sentado, pensando un poquito en este pasaje que vamos a estudiar esta noche, pensé yo a cuántos de los hermanos que están en el culto, y no sé si están transmitiendo esta noche el culto. ¿Sí lo están transmitiendo? ¿Sí? Tenemos que transmitirlo porque pues si los hermanos no vienen a culto, por lo menos lo transmitimos. Que lo vean en sus casas. Estaba pensando yo que hay pasajes que de pronto no les prestemos mayor atención porque no tienen que ver con nosotros de manera directa en las circunstancias en el momento estemos viviendo. Sin embargo, por el hecho de ser la palabra de Dios y porque tenemos que tener un conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que estudiarla. Amén. Tenemos que estudiar todos los pasajes de la palabra del Señor y tenemos que estudiarlo con juicio, con placer. Amén. Con amor. Gloria a Dios. Y veamos a ver si este pasaje tiene que ver con usted. No sé si usted sea patrono o empresario o amo. Ya no hay amo, ¿cierto? O usted sea empleado o sea obrero o sea esclavo. Ya no hay esclavos, ¿cierto? Pero el pasaje que vamos a estudiar hoy tiene que ver de la relación de los amos con los esclavos o los siervos en los tiempos bíblicos. ¿Sí nos podrá servir de algo hoy? Veamos a ver. Dice, versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace justicia recibirá mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Leamos hasta el 6. Preservad en oración, velando en ello con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A mí me parece que en el versículo 1 o del versículo 2 en adelante debería haber una división, porque ya toca un tema un poco distinto. Está hablando del 2 en adelante de la oración, pero del 22 hasta el 4:1 habla de la relación de los amos con los siervos. Usted notará que en este pasaje está hablando de la relación que tienen los esposos, la esposa y el esposo, y da unos consejos prácticos para la buena comunión y relación de los esposos, ¿cierto? Le dice a las mujeres que se sujeten a sus esposos. Pues la sujeción es una debilidad de la mujer, y le dice al hombre que
que ame a su esposa, porque es una debilidad del hombre el amar a la esposa, ¿no? Y le dice a los hijos que obedezcan a los padres, porque es una debilidad de los hijos obedecer a los padres. Y le dice a los padres que no provoquen a ir a sus hijos, que no los exasperen, pues porque los padres caemos con frecuencia en esa equivocación sin darnos cuenta y nos preciamos de perfectos, ¿no es cierto? Sin entender los grasos errores que cometemos nosotros los padres con los hijos y qué emociones suscitamos nosotros en los hijos con algunas conductas de nosotros como padres, ¿no es cierto? Yo leía un artículo que me sorprendió hace unos meses. El artículo hablaba acerca de la agresión física y verbal y psicológica. Y el artículo decía que un estudio que se había hecho había determinado que los mayores agresores de las personas eran los padres. Increíble, ¿no? Increíble. Mayores agresores. Y aquí está hablando acerca de la relación de los amos con los siervos. Pero aquí hay principios que no se quedaron en el pasado, en el tiempo en que existía esa clase social de siervos y esclavos y amos. Porque pues esa era una forma social de vida de ese entonces, unas relaciones sociales que hoy no parece que nosotros tengamos, ¿no es cierto? Pero tenemos principios que regulan la relación de los patronos y los obreros, o de los patronos y los empleados, principios que sí nos sirven hoy. Y eso es lo maravilloso de la palabra del Señor, ¿cierto? Que se haya escrito hace tantos años y que hoy, ¿cierto?, nosotros podamos traer principios que sirven y que edifican. Y aquí hay principios que le imponen a los patronos o a los empleadores, y principios que le imponen a los siervos o a los trabajadores o a los obreros, como lo quiera llamar. Hay varios pasajes que hablan del tema. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo número 5, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como sirviendo, siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y aquí el pasaje es un poquito más largo, ¿cierto?, que habla Pablo a la iglesia de los Efesios que a la iglesia de los Colosenses. Pero en Tito, que está un poquito más adelante, capítulo 2 del libro de Tito, encontramos también un pasaje similar, parecido. Versículo número 8. Tito 2:8 dice, versículo 5. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos
a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Estas cartas, por lo menos de Colosenses y de Efesios, son cartas escritas a la iglesia. Entonces aquí podemos entender que se dirige a amos cristianos y a siervos o esclavos cristianos. Es decir, tanto el amo se había convertido como el esclavo se había convertido. Posiblemente los hacendados o los terratenientes o los amos, si los queremos llamar, se convirtieron a Cristo y en su fervor por Cristo llevaron no solo a su familia, sino también a sus siervos, y sus siervos se convirtieron al Señor. Y algunos siervos fueron incluso ilustres en las iglesias. Algunos siervos tuvieron liderazgo en las iglesias. Y yo leía un comentario que decía que incluso algunos siervos crecieron tanto espiritualmente que en la iglesia los amos se sometían al liderazgo de sus siervos. Entonces los amos tenían autoridad sobre los siervos allá en su granja, en el lugar de trabajo, pero en la iglesia el siervo que se convirtió en líder tenía autoridad sobre su amo. Qué interesante, ¿no? Amén, hermano. Pues hermanitos, miren, en los tiempos bíblicos en que se escribió la Biblia, desde el Antiguo Testamento, nosotros encontramos la existencia de la esclavitud, ¿cierto? Y los esclavos o siervos que eran del pueblo de Israel eran tratados de manera diferente, con consideración, porque Dios en su palabra había dicho que tenían que tratarlos distinto a como los patronos o amos impíos trataban a los siervos impíos. Tenían toda autoridad sobre los siervos, a tal punto que los podían castigar, golpear, los podían hasta matar. Los siervos se consideraban propiedad de los amos, porque los siervos se vendían y había el mercado de esclavos. Incluso había plazas donde se llevaban los esclavos y se vendían como mercancías, y esos amos llevaban esos esclavos, luego eran su propiedad y podían hacer con los esclavos lo que quisieran. En el tiempo de Pablo también, hermanos, en el Nuevo Testamento también. Uno ve la esclavitud en Egipto, por ejemplo, en Babilonia o en esas naciones del Antiguo Testamento, era una esclavitud severa, hermano. Y ellos usaron esa mano de obra para producir, por ejemplo, en Egipto, los esclavos en Egipto, y lo vemos en la palabra del Señor en Éxodo capítulo 1, cómo ellos construyeron, hicieron todas esas construcciones de Egipto, las pirámides y construyeron ciudades grandes. Eso lo hicieron el pueblo de Dios cuando estaba esclavo. Luego, la población de esclavos era mayor a la población de amos. Es decir, más de la mitad de la población existente de ese entonces eran esclavos. Había como tres tipos de clases sociales: uno los amos, otros los que tenían menos recursos que los amos, pero no eran esclavos, y existían los esclavos. Pero la gran mayoría eran esclavos. Entonces uno podía salir a la calle y eran contados los que eran amos, pero todos los amos tenían varios esclavos. Hermanos amados, por eso era importante la regulación de ellos. Y se nota, por ejemplo,
sobre la rebelión de los esclavos. Por ejemplo, habrá oído usted el Espartaco. El Espartaco era un esclavo, un siervo que levantó una sublevación poderosa contra el Imperio Romano y produjo daño, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Francesa, que todos hemos leído un poco sobre la Revolución Francesa, es la revolución del proletariado, ¿cierto? Entonces hubo grandes movimientos de los siervos, de los esclavos, hermanos queridos. Pero bueno, en primer lugar, me corre el tiempo. En primer lugar, aquí tenemos una exhortación a los siervos. Hay tres cosas. Vamos a basarnos en Efesios capítulo 6, porque Efesios capítulo 6 tiene un poquito más de información que Colosenses. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 5, dice tres cosas de los siervos. Primero, les exhorta. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Dejemos hasta ahí porque si lo volvemos a leer el tiempo no nos alcanza. En primer lugar, exhorta a los siervos a la obediencia. Les exhorta a la obediencia porque había la tendencia, ¿no es cierto?, a no obedecer. Y la obediencia a la cual se refiere el apóstol Pablo es una obediencia sin cuestionamiento. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, cuando alguien de autonomía, de autoridad, un empresario, un empleador, un amo en este caso, impartía una orden, puede ser que el siervo cuestionara esa orden, porque le parecía tonta, porque le parecía ridícula, porque decía: usted que si ha sido empleado y le han impartido órdenes a usted, hay órdenes que usted piensa y dice: no, pero qué tontería tener que hacer eso, pero qué ocurrencias de mi patrono, ¿cierto? Y a eso se refiere aquí, a la obediencia. La obediencia es sin cuestionamiento, es decir, es una obediencia ciega, en otras palabras, salvo que le mande a hacer cosas ilícitas, incorrectas, salvo, ¿cierto? Además, la obediencia a la cual se refiere aquí es inmediata, es decir, es ya, es ahora. Si se le imparte una orden, debe hacerlo ahora. Ustedes han visto personas que posponen lo que se les manda hacer, y puede pasar un día y no lo han hecho, y el patrón le pregunta y no ha hecho lo que se le ha mandado a hacer. La obediencia a la cual se refiere aquí la palabra de Dios es inmediata, es sin cuestionamiento y es inmediata. Y número 3, recuerden que en Tito leímos que los siervos, que el consejo a los siervos es que no fueran respondones con sus amos, ¿no es cierto? Y en tercer lugar es que la obediencia tiene que ser hecha con una actitud correcta. Lo que se le manda al siervo, el siervo debe tener una buena actitud para cumplir la tarea que le impone el patrón o el empresario o el amo. Amén. El consejo entonces es la exhortación, entonces es a obedecer. Fíjese aquí una cosa, hermanos. Fíjese que Pablo no anima a los esclavos a que se subleven, ¿no? Y de hecho, hay críticas contra Pablo, porque algunos que estudian la Biblia con una inclinación malévola dicen que Pablo era partidario de la esclavitud, que cómo es que Pablo no va a hablar contra la esclavitud, ¿no es cierto? Pablo no habla contra la esclavitud porque se generaría un movimiento contra la autoridad de la cual Pablo defiende. Jesús no habló contra la esclavitud, ni promovió movimientos, ¿cierto?, de liberación de la esclavitud, no porque estuviera de acuerdo con eso, ni Pablo lo hizo no porque no estuviera de acuerdo con eso. Incluso
Podemos ver un pasaje de la posición de Pablo en cuanto a la esclavitud en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 21. 7:21. Dice así: ¿fuiste llamado siendo esclavo? O cuando se convirtió, ¿no? Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Es decir, no importa, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo. Ahora, aquí miren, pues pongan atención. Pablo está diciendo, si se puede hacer libre, procúrelo. ¿Cómo? ¿Levantando un movimiento de sedición? No. Había una fórmula bíblica para hacerse libre. Una persona se hacía esclava porque posiblemente tenía una deuda y no la podía pagar, y entonces se vendía su fuerza laboral. ¿Cómo se hacía libre esa persona? Pues pagando la deuda. Era libre. ¿No es cierto? Se refiere a eso. Ahora, si una persona era vendida en el mercado como esclavo, pero un familiar pagaba el rescate, entonces él era libre. A eso Pablo es que se refiere. Pablo no se refiere a hágase libre levantando un movimiento de sedición, emancipándose, pues no, hágase libre por los medios correctos y lícitos de libertad, ¿no? Y sigamos leyendo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Era esclavo de amos de esta tierra, pero era libre por Cristo. Eso es lo que dice ahí. Asimismo, el que fue llamado siendo libre es esclavo de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ahí tenemos otro pensamiento de Pablo en cuanto a la escritura. Dice, no se hagan esclavos de los hombres. Amén. Es decir, no entren en deudas, no vendan su fuerza laboral. Eviten pues caer en esa condición de pobreza. Número 2, el modo de obedecer. Dijimos cómo era la exhortación a obedecer, ¿cierto? Ahora, ¿cómo obedecer? Volvamos a Efesios. Efesios capítulo 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Ahí está la primera manera, primer modo de obedecer, con temor y temblor. Y yo me puse a pensar, hermanos, a los amos terrenales tenemos que obedecerles al patrono en la empresa donde usted trabaja. A la persona que usted trabaja, usted debe obedecer con temor y temblor. Nosotros vivimos en un ambiente donde, qué pena. Tomé el agua y me quedé con el tapabocas abajo. Bueno, hermanos, nosotros vivimos en un ambiente donde reclamar los derechos es constante. Tenemos protestas por todos lados, ¿cierto? De personas reclamando derechos, ¿verdad? Nosotros vivimos en un contexto donde la rebelión y la rebeldía es legal. Es legal, hermano. ¿Cómo le parece que las protestas son legales en Colombia y en otros países del mundo? Pues la Biblia pues condena esos movimientos, hermanos. Hermanos amados, ahora, aquí dice que se someta con temor y temblor. Y con temor es con respeto. Con respeto
y con cierta reverencia. Uy, Padre, hermanos, mire, la Biblia es radical en cuanto a la sujeción, es radical en cuanto a la obediencia. Tanto que la esposa sea sujeta al esposo, que el trabajador sea sujeto al patrón, que los hijos sean sujetos a los padres. Es radical la Biblia. Y usted lo puede leer y la Biblia le impone a la persona la sujeción. Que uno se sujete a las autoridades y la respete, le impone. Así las autoridades sean corruptas como las autoridades que tenemos. ¿A usted le parece bonito sujetarse a la policía siendo la policía tan corrupta como es? Porque eso es verdad. Pero pues tenemos que respetarla porque esa es una imposición bíblica. Hermano, ¿qué le parece bonito sujetarse a los jueces, fiscales, magistrados, siendo tan corruptos como son? Porque lo son. Mire el cartel de la toga, hermanos. Y tantos fallos judiciales corruptos y tanto... Pero nos impone la Biblia la sujeción. La sujeción, el principio de sujeción en la Biblia es radical. Es decir, el reconocer la autoridad es vital porque guarda el orden en una sociedad. Evita el caos, evita la anarquía, hermano. Evita el desorden. Mire todo lo que dejan esas protestas en Bogotá, por ejemplo. Todos esos daños y todos esos locales saqueados, hermanos. Toda esa anarquía y todo ese desorden. Eso es lo que quiere evitar el Señor en su palabra, todo ese caos y toda esa anarquía. Cuando impone Él principios de sujeción y obediencia, hermanos, y respeto. Con respeto y reverencia. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice? ¿Por qué la Biblia enseña que los trabajadores, empleados o siervos deben someterse a sus amos, obedecerlos con temor y temblor? Porque la autoridad representa a Dios. Esa es una enseñanza clave para aprender. La autoridad representa a Dios. No importa que sea mala, la autoridad representa a Dios. La autoridad representa un orden social. Entonces, la autoridad representa a Dios. Y porque la autoridad representa a Dios, debemos sujetarnos, obedecer con temor y temblor. Y usted dice, no, pero es que el patrono mío no, es un impío, mi patrón es una impía, pero ¿cómo voy a estar sujeto a un individuo, algunos son negreros y bueno, qué difícil. Pero mire lo que dice aquí, 1 Pedro 2:18. 1 Pedro 2:18. ¿Están conmigo? Dice, criados, están sujetos con todo respeto. Mire, hermanos, ahora, ninguno de nosotros en este tiempo estamos en la condición de esclavos, que era una condición deprimente. Y aquí el mandamiento es a los esclavos que están en una condición mucho peor que el empleado, que el trabajador hoy. ¿Cierto? Y dice, criados están sujetos con todo respeto, subraya la palabra todo respeto. A mí me hace pensar eso, usted debe hacerlo pensar eso. Usted debe mirar a su patrón, a sus patrones, a sus jefes con autoridad y con respeto, con honra, con todo respeto. Y
¿A mí me gusta eso? Pues no, pero es bíblico. ¿A usted como trabajador le gusta eso? Pues no, pero es bíblico. Y si queremos cumplir la Biblia, pues, y queremos cumplir la palabra de Dios, pues sí tenemos que hacerlo. ¿No le parece? Dice, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Este patrón es insoportable, esta patroncita es difícil. No, difícil obedecer y sujetarse a un patrón así. Pero la Biblia dice que lo haga con temor y temblor, con todo respeto. Dejemos ahí, hermanos, porque el tiempo se me acabó. Ya estamos predicando media hora. Y seguimos el próximo miércoles, porque este tema es, bueno, puede ser que no interprete su necesidad, pero pues es interesante porque es tema bíblico, ¿no le parece? ¿Sí o no? Díganme amén o no amén. Bueno, oremos y nos despedimos, hermanos.